hermanos, en el pasaje anterior, hermanos, estuvimos viendo cómo inicia esa pelea estelar entre Jesús y las autoridades de Israel en su tiempo. Yo les dije el domingo pasado que podíamos concebir el templo como una especie de ring en ese momento. Y los contendientes que pretenden iniciar el combate son los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Ellos fueron los que desafiaron a Jesús con una pregunta, que fue lo que consideramos el sermón pasado. El Señor, a través de otra pregunta que demostraba su sabiduría, expone las intenciones de estos hombres y al final los deja callados. Lo que tenemos a continuación es que Cristo comienza a enseñar por medio de parábolas, es decir, con palabras que tienen un sentido figurado. Y a través de la historia de un hombre que plantó una viña, Jesús resume la historia de la redención, con un énfasis especial en la misericordia de Dios, en la respuesta del pueblo y en la obra de redención que Él mismo efectuaría unos días después. Sin embargo, la parábola funciona principalmente como una denuncia en contra de las autoridades del templo. De hecho, esta parábola, que ha sido designada como la parábola de los labradores malvados, se distingue de otras por varias características. En primer lugar, por su ubicación. Tanto el contexto, hemos estado viendo, esta es la última sección del Evangelio según Marcos, la última semana del ministerio del Señor, estando presente en cuerpo en la tierra. Se distingue también por el escenario en el que está el templo, una parábola en el templo, la única que encontramos de manera extensa en esa ubicación. Pero también esta parábola se distingue por la audiencia. Es la única parábola que se usa en contra de personas en particular. Y las autoridades entendieron eso muy bien. El versículo 12 nos dice que entendían que decía contra ellos aquella parábola. Y otra característica que la distingue es la comprensión que hubo en ese momento de la parábola. Las parábolas, habíamos visto en Marcos capítulo 4, tenían la función de esconder como de revelar al mismo tiempo. Y por lo visto, las autoridades la entendieron muy bien. Los discípulos, habíamos visto en el capítulo 4, no entienden las palabras que el Señor está diciendo, pero esta se distingue porque parece que la audiencia sabe muy bien lo que el Señor quiere decir con esas palabras. Ahora, recuerden que lo que tenemos en esos intercambios y lo que vamos a seguir viendo en esta sección no eran meros debates de palabras, eran una demostración de la autoridad y la sabiduría. En cuanto a su autoridad, ¿qué fue lo que demostraron los principales de Israel? Ellos evidenciaron su fracaso pecaminoso. Habían sido malos guías de la nación. En cuanto a su sabiduría, los líderes se asemejaban más al hombre necio que al hombre sabio del libro de los Proverbios. Por otro lado, nuestro Salvador actuó con autoridad y sabiduría de Dios. Y les habló de cómo después de ser desechado por ellos, sería vindicado por Dios el Padre. Y la ironía en todo esto, hermanos, es que aunque Jesús les dice exactamente lo que van a terminar haciendo, eso no los detiene de hacerlo. Van a cumplir al pie de la letra lo que el Señor les estaba anunciando por esta parábola. Así que podemos bien llamar a esta parábola una parábola peligrosa. Y ese va a ser mi primer punto aquí. Del versículo 1 al versículo 9 vamos a ver una parábola peligrosa. En segundo lugar, vamos a ver del versículo 10 al 12 una realidad profetizada. Una realidad profetizada. Entonces comencemos
con la parábola peligrosa. ¿Por qué peligrosa, hermanos? Por las personas a quienes estaba dirigida. Imagínense, esta es la cúpula del poder en Israel. Las personas más influyentes, más apoderadas, probablemente también con mucho poder económico. Y Cristo resulta que se está enfrentando a ellos en el lugar más público que puede existir en todo Israel, el templo, el lugar más importante para la nación. Hasta esa fecha nadie había confrontado así a las autoridades. Vimos cómo comenzó esto cuando el Señor empieza a enseñar en el templo y a expulsar a las personas, y con ese clamor profético a citar tanto del profeta Isaías como del profeta Jeremías para denunciar el abuso que se estaba cometiendo. Pues el mensaje de la parábola ahora daba a entender que eran ellos precisamente los que se estaban resistiendo a la voluntad de Dios. Y aunque conocían la ley en la letra, no tenían un corazón para guardarla. Cristo identifica a estos hombres como los hijos de los que habían dado muerte a los profetas. Ellos no eran diferentes. Veamos detenidamente entonces la parábola para comprender cuál es el significado de la misma. Primero, hermanos, permítanme hacer un resumen aquí de lo que encontramos tal cual en las palabras o en esta historia que Jesús nos da con esta parábola. Comenzamos con un hombre que planta una viña. Un hombre que es dueño de esas tierras decide plantar una viña, decide prepararla con todo lo necesario. Tenemos aquí el vallado, el lagar, una torre, y él la deja en manos de unos labradores. Por supuesto, para que ellos trabajen la tierra y den después el fruto de la viña, mientras que el dueño se iba por un tiempo. Cuando llegó la temporada, el dueño envió a diferentes siervos para recoger el fruto, pero nos dice el Señor, ninguno de ellos fue bien recibido. Les dieron la bienvenida con golpes, con heridas, con humillación e incluso con muerte. Al final el dueño decide enviar a su hijo, pero los labradores, en un acto irracional de maldad, pensando que le van a poder quitar la tierra, se unen para matar al heredero, a quien después de muerto echan fuera de la viña. Y la parábola termina diciendo que el dueño de la viña traería venganza y daría al final su viña a otros. ¿Cómo entendemos, hermanos, cuál es el significado de esa parábola? ¿Cómo la trasladamos a su sentido espiritual? El profeta Isaías, en el capítulo 5 de su libro, nos aporta una pista muy importante. Porque recuerden que la gran mayoría de lo que el Señor Jesús dijo hace alguna alusión a lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Y quiero que vean por favor lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 5 de su libro. Se darán cuenta a qué me refiero. Isaías capítulo 5 nos dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Así que el profeta Isaías da una parábola muy similar, muy parecida a lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Cómo se interpreta esa parábola? Nos dice el versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí
clamor. Hermanos, eso fue lo mismo que Cristo encontró cuando llega a la nación y ve al templo. Y ve que aquellos que eran los encargados de instruir al pueblo, de enseñar a la nación con la ley, habían distorsionado su propósito. Israel era esa viña plantada y preparada por el Señor, y el Señor, en lugar de encontrar buen fruto cuando visita a su pueblo, halla allí malas obras. Y al igual que lo que encontramos en Marcos, Isaías, hermanos, responsabiliza a los líderes de la nación. Vean cómo lo dice Isaías capítulo 3. Isaías capítulo 3, versículo 12 y 14. Dice el profeta: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Ese mismo clamor profético que tenía Isaías en contra de la nación es el mismo que ahora tiene Cristo en contra de las autoridades del templo. La historia se estaba repitiendo, pero esta vez no estaban rechazando simplemente a uno de los profetas, estaban rechazando al Mesías mismo. Así que veamos ahora, hermanos, bajo esa luz, cada elemento que tenemos en esta parábola. En primer lugar, tenemos aquí al Señor de la viña. Así comienza la parábola. Un hombre plantó una viña y es llamado en el versículo 9 el Señor de la viña. El dueño, el que plantó la viña, es una referencia a Dios el Padre. Fue Dios quien levantó la nación de Israel de entre los pueblos de la tierra. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo Jesús al mundo. Fue Dios el Padre el que envió a sus siervos para tratar con el pueblo. Y es Dios el Padre también, por medio de su Hijo, el que juzgaría a la nación entera por haber rechazado, cuando tuvieron la oportunidad, el día de la gracia, el día de la misericordia que Dios les estaba ofreciendo. El Señor de la viña es entonces Dios el Padre. ¿Cómo identificamos ahora la viña y los preparativos? Porque se nos habla del vallado, del lagar, de la torre, de los labradores después. La viña aquí parece ser una referencia que incluye tanto a la nación de Israel como a Jerusalén en particular. Los preparativos nos hablan del cuidado con el que Dios trató al pueblo y a la ciudad santa. En el libro de Éxodo encontramos que fueron 70 personas las que entraron en Egipto, pero en el momento en el que cruzaron las aguas fue una gran multitud. Dios guió de la mano al pueblo para que entraran en la tierra prometida, y aún a pesar de toda la rebelión del pueblo, como lo hemos estado viendo en el libro de los Jueces, el Señor seguía mostrando su paciencia y su misericordia. De manera especial, Dios cercó a Jerusalén. Jerusalén tenía un muro y se encargó de que se edificara allí su casa, un lugar propicio para habitar con su pueblo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Entonces tenemos aquí a los labradores y a los siervos. Dios encargó a ciertos hombres el cuidado del templo. Dios encargó a esos hombres también la instrucción del pueblo y el gobierno de la nación. ¿A quién se refiere esto, hermanos? A los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Ellos son los labradores de la parábola. Ellos habían recibido una autoridad delegada por Dios para que desempeñaran su función
una función que era fundamental para la supervivencia de Israel. Ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo. Pero cuando Dios envió a sus siervos los profetas, y esa es la constante en toda la historia de Israel, los líderes en cada generación los rechazaron, los persiguieron, los lastimaron, y algunos, incluso podemos pensar como en el profeta Isaías, los mataron. Dios extendió sus manos, como dice la Escritura, todos los días a un pueblo rebelde y contradictor. En Jeremías, por ejemplo, se repite esa fórmula de cómo Dios les había enviado profetas y los había amonestado cada día y sin cesar. Profetas que sufrieron junto con el pueblo, profetas que lloraban por el pueblo, profetas, hermanos, que se la pasaban haciendo cosas extrañas, que Dios les pedía a maneras de señales, a veces sin ropa, a veces con polvo, a veces durmiendo de un lado, a veces comiendo cosas inmundas para reflejar el destino de la nación. Pero lo que hicieron los líderes es escarnecerlos y desecharlos. ¿Con qué misericordia, hermanos, Dios había preparado a los profetas para reconvenir al pueblo, para hacer que se volvieran de sus malos caminos? Pero el pueblo no quiso obedecer. La misma historia se estaba repitiendo, pero ahora con la venida de Cristo. Eso es exactamente lo que estaban haciendo las autoridades al oír a Jesús. Ellos habían visto las señales, habían visto los milagros de los primeros 8 capítulos que estuvimos viendo en Marcos, pero no quisieron recibirlo. Así que ahí encontramos también al hijo del Señor de la viña, que es nada más y nada menos que el Señor Jesús. Y esto se vuelve una referencia muy clara. Vean el versículo 6. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿En qué otra parte del Evangelio según Marcos hemos visto que se juntan esas dos palabras? Hijo y amado. Lo vimos, por ejemplo, en el bautismo del Señor al principio de este Evangelio. Lo vimos también cuando los discípulos, especialmente 3 de ellos, tienen la oportunidad de escuchar la voz del Padre en el monte de la transfiguración y saber que Jesús era el Hijo amado. Pero seguramente las autoridades habrían entendido bien también a lo que Jesús se estaba refiriendo aquí, que Él era identificado como el Hijo del Señor de la viña. Dios el Padre envió a su Hijo amado para recoger el fruto, pero resultó que las autoridades, que debieron de haberlo reconocido y adorado, se unen en un esfuerzo irracional y perverso para matarlo. ¿Cómo podían pensar las autoridades que iban a quitarle al Hijo de Dios el reino que el Padre le había dado? Así es el pecado, hermanos, irracional, perverso. Y para matarlo, le quitan la vida afuera de Jerusalén. Es algo que vamos a ver después, pero está aquí también en esta parábola. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Fue lo que pasó con el Señor, lo llevan fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, para ser crucificado. ¿Cuál sería entonces el resultado esperado? Jesús nos lo dice en la parábola: juicio, juicio. Y es por eso que en el año 70 después de Cristo, el templo sería destruido. Israel quedaría desolado, tal y como Jesús lo había anunciado aquí y tal como el Señor lo va a decir más claramente en el próximo capítulo. Ya entendemos ahora el significado, debería ser claro en este momento, pero ¿cuál sería entonces la función? ¿Por qué decirles esta parábola? ¿Por qué decirla en el templo? ¿Por qué decirla en ese momento?
En primer lugar, hermanos, esta parábola tenía la función de ser una denuncia profética. Dios en Cristo estaba diciendo de antemano lo que iba a venir. Así como había acontecido con sus padres que habían rechazado a los profetas y había venido el juicio, de la misma manera iba a ocurrir en ese momento por medio de un juicio mayor. Una denuncia. Dios deja en claro lo que iba a pasar y lo hace de manera pública. En segundo lugar, esta parábola tendría una función también de instrucción. Jesús no deja de enseñar. En cada una de sus palabras el Señor está enseñando, y no solamente a los principales aquí, sino a los discípulos y a los que estarían oyendo esta parábola. ¿Cuál sería la instrucción? Hermanos, encontramos en esas palabras un resumen de la historia de la redención. Encontramos sus principales elementos. Encontramos el plan de Dios por medio de un pueblo, Israel. Encontramos el cuidado, la paciencia y la misericordia de Dios con ese pueblo. Encontramos el hecho de que Dios envía profetas en las diferentes épocas para amonestar a su pueblo para que obedezcan. Encontramos también la venida del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y algunos detalles acerca de su muerte. Es el Evangelio lo que tenemos resumido en esa parábola. Pero además esto es, hermanos, o cumpliría una tercera función. Era denuncia, era instrucción, pero era también una profecía. Cristo les dice lo que iba a acontecer. Recuerden que ya se lo había dicho a sus discípulos. Lo vimos que el Señor lo repite 3 veces en esa sección del camino. El Hijo del Hombre iba a padecer, iba a ser desechado por esas personas, por las autoridades del templo, por los judíos, y también Cristo revela después por las autoridades de los gentiles. Pero ahora ya no solo se lo dice a sus discípulos, lo está diciendo públicamente y se lo está diciendo a las autoridades, a los mismos que lo entregarían. Les dice lo que iban a hacer con él. Por eso les decía, qué ironía. Y el Señor refuerza todavía más los detalles de esto, citando de las palabras de un salmo, que es lo que encontramos en el versículo 10 y en el versículo 11. O el segundo punto aquí, una realidad profetizada. Hemos visto esa parábola peligrosa, esa parábola que está denunciando a las autoridades y diciéndoles lo que van a hacer. Y ahora encontramos, hermanos, cómo esto había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Porque el Señor, remitiéndose a las Escrituras, concluye esa enseñanza diciendo: ¿ni aún esta Escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y como lo hemos hecho ya una costumbre, quiero que vean, hermanos, que esas son las palabras del Salmo 118. Salmo 118. Versículo 22 y 23. Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por cierto, el Salmo 118 se cantaría en el tiempo de la Pascua. Las mismas autoridades cantarían este salmo, en el que Cristo está diciendo, días antes de su muerte, que lo que iba a pasar en la crucifixión era el cumplimiento de esas palabras. ¿Quién es la piedra desechada por los edificadores? Es Jesús, es Jesús. Y vean, hermanos, que eso es lo que el apóstol Pedro nos dice en Hechos capítulo 4.
Hechos capítulo 4. Cómo Pedro entiende muy bien lo que el Señor había dicho. Y en Hechos capítulo 4, versículo 8, Pedro, hablando con las autoridades, noten lo que dice. Hechos 4, 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, exactamente los mismos con los que Jesús estaba hablando, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, el milagro que habían hecho versículos antes, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La piedra entonces que fue desechada es Cristo. ¿Y quiénes son los edificadores? Las autoridades del templo, los que debían ser los guardianes de la ley, de la instrucción, de la luz que el Señor daba por medio de su palabra. Pero el punto es, según Jesús está diciendo, que las Escrituras ya habían anunciado este hecho maravilloso. La gente lo estaría cantando en aquellas fechas y Jesús dice que esa Escritura nos habla de lo que iba a tener lugar días después, en su muerte. Dios sorprendería a todos con un Mesías sufriente que para alcanzar la gloria tenía que humillarse y morir primero. Las autoridades del templo iban a terminar rechazándolo y condenándolo a muerte. Pero esa misma piedra que ellos habían rechazado, nos dice el Salmo, iba a llegar a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra más importante de un nuevo templo. Esta vez un templo no hecho por manos de hombres, sino un templo construido por Dios. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades al oír estas palabras? Vean de nuevo la ironía que hay aquí. Quizás esperaríamos que en ese momento reaccionaran y dijeran: es cierto, Señor, tienes razón, la Escritura habla acerca de esto. ¿Cómo vamos a atrevernos a rechazar a la piedra del ángulo, al Mesías mismo? Pero en lugar de arrepentirse, al escuchar esas palabras, se enojan más. Nos dice el versículo 12, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Es decir, Jesús les dice sus verdades y en lugar de arrepentirse, esto les da coraje y quieren arrestarlo. Así termina, hermanos, ese segundo intercambio en el Evangelio según Marcos. Y sabemos que las autoridades iban a terminar cumpliendo las palabras que Jesús había dicho. ¿Cómo podemos aplicar ahora, para terminar, las verdades que encontramos en este pasaje? En primer lugar, hermanos, reconozcamos el glorioso plan de Dios para salvar a los pecadores. ¿Qué otra forma, qué otra manera hay de explicar las profecías del Antiguo Testamento y las profecías que Jesús hizo de su propia muerte y resurrección, sino diciendo que la razón por la que están ahí es porque Dios había revelado su plan de antemano? Esta es la palabra de Dios. Y como nuestro Dios, que es eterno, que es omnisciente, que es soberano, había planeado la redención de esta manera, Él la anuncia desde antes de que aconteciera. Así se presenta el Señor en el libro del profeta Isaías. Una de las características que distingue a Dios es que Él anuncia lo por venir desde el principio. Y así, hermanos, de diversas maneras, en diversas escrituras, Dios fue anunciando lo que Cristo iba a cumplir en su vida, en su muerte
y en su resurrección. Ahora, esto nos revela también más del corazón de Cristo. Cristo leería las Escrituras y Cristo se vería a sí mismo en ellas. Cristo sabía lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, cómo lo iban a rechazar, cómo lo iban a golpear, cómo se iban a burlar de él y cómo iba a ser crucificado. Pero el Señor, hermanos, quiso hacerlo voluntariamente. Imagínense todas las oportunidades que tuvo Jesús como para haber dicho, no voy a hacer esto. Cuando Él meditaría todos los días en las Escrituras, y las Escrituras hablaban precisamente de esto. Cuando Él vería la reacción de las autoridades que están cumpliendo el decreto de Dios. Cuando Él vería la oposición que se levanta y el sufrimiento que está delante de Él. Pero recuerden que Él le había enseñado a sus discípulos que había que negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. Eso es lo que Cristo estaba haciendo con la voluntad del Padre. Cristo se estaba negando a sí mismo, tomando la cruz y siguiendo este plan, voluntaria y alegremente. Incluso Jesús, según lo vemos aquí, reconoce delante de sus perseguidores lo que iba a sufrir en manos de ellos. No puede haber un sacrificio más voluntario que ese. En segundo lugar, no rechaces la piedra preciosa que es Cristo. Porque aquí hay dos grupos con los que podemos identificarnos. Y quiero que vean que eso es lo que hace el apóstol Pedro en su primera carta. Parece que Pedro había meditado bastante en ese pasaje y en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 6, nos dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa misma decisión, esa misma disyuntiva está delante de nosotros en este día, al oír la palabra predicada. ¿Vamos a considerar a Cristo como esa piedra preciosa para confiar en Él con esa promesa de que no seremos avergonzados? ¿O responderemos como lo hicieron las autoridades, rechazando esa piedra que va a ser después la que traiga el juicio? ¿Cómo responderás entonces ante la piedra que es el fundamento del templo de Dios, que es Jesús? En tercer lugar, hermanos, y con esto termino, temblemos ante el privilegio que hemos recibido en el Evangelio. Piensen en esto. Las autoridades del templo y de la nación habían recibido un privilegio bien grande. Si hubieran sido fieles en el desempeño de su función, su recompensa hubiera sido también grande. Pero ¿por qué no les aprovechó ese privilegio? Conocían la ley, tenían una posición única, pudieron haber hecho mucho bien para la nación. El problema fue que no acompañaron el privilegio con fe. Nosotros, si bien no vivimos en una teocracia, hemos recibido un privilegio como creyentes que es mayor. En el nuevo pacto, y veíamos algo de eso esta mañana, todos los que participan de este tienen acceso al lugar santísimo, al trono mismo de Dios, por medio de la sangre de Jesús. Por lo cual, hermanos, no demos lugar al pecado, no demos lugar al orgullo, no demos lugar a la presunción religiosa, no nos gloriemos de los privilegios que hemos recibido, porque todos son por gracia.
Recordemos, hermanos, que el camino que nos enseña nuestro Salvador es un camino de sufrimiento, pero un camino, según lo vemos en la vida de Cristo, que después culminará en gloria.